Lo vamos a encontrar en sus hojitas. ¿Ya tienen todas sus hojitas? Los que no tengan hojita o algo para escribir, pues los sugieres se van a acercar a ustedes para entregárselo. Hoy vamos a ver 2 de Timoteo, el capítulo 4, y vamos a ver los primeros 8 versículos. Antes de iniciar, quiero hablarles un poco sobre Pablo y Timoteo. Pablo es el que escribe esta carta. Él fue, antes de ser seguidor de Jesús, él era un acérrimo judío, perseguidor de todos los cristianos. Vemos que él llegaba y donde había cristianos no se tenía piedad y los apedreaba. De hecho, él fue quien conspiró en contra de Esteban. Y pues bueno, él hizo y deshizo, hasta que un día iba en su caballo camino a Damasco, y dice la Biblia que se le apareció una luz muy grande, y ¿qué le pasó? Se cegó, se cayó del caballo, y el que le habló fue Jesús mismo, a quien perseguía y a quien decía que no era posible, que él no era el Mesías. Sucede esto en la vida de Pablo. Él le entrega su vida a Cristo y comienza esa misión. Vemos que Pablo plantó iglesias en todo el Mediterráneo, llegó a Roma, llegó a Tesalónica, estuvo en muchos lugares y él estuvo haciendo la misión de Cristo. Y vemos que en uno de ellos, de sus seguidores, fue Timoteo. ¿Saben? Timoteo era un chico un poco tímido. Él tenía un carácter un poco así, como que se desanimaba cada rato. No sé si se siente identificado usted con Timoteo. Timoteo era como muy débil, era un jovencito que se había metido al ministerio, ¿no? Y él estaba ahí. Sin embargo, Pablo creía en él porque él había aceptado eso de seguir con la misión de Cristo. Hoy vamos a ver consolidando una nueva generación. ¿Saben? Para hacer una nueva generación debe haber una generación anterior, ¿verdad? Que haya dejado un legado. Vemos que la primera generación de predicadores y de las personas que llevaron la palabra de Dios fue Pablo y los discípulos. La siguiente generación que siguió a Pablo fue Esteban, fue Timoteo, y de ahí siguieron muchas más generaciones hasta llegar a nosotros. Este tema de hoy se llama así porque vamos a ver lo que le dice Pablo a Timoteo, las recomendaciones que le da para que él pueda seguir la misión de la forma correcta. Vamos a leer, por favor, el versículo de la segunda carta de Timoteo 4, del 1 al 2. Es el primer versículo que está en su hojita. ¿Les parece si lo leemos juntos? Dice así: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Así es. Pablo le dice eso a Timoteo. Primero dice, ¿sabes qué? Te encomiendo en la presencia de Dios y dale a lo que sigue, a predicar la palabra de Dios tiempo y fuera de tiempo. Va a notar en el primer punto, no tengas miedo de servir a Dios. Primer punto, no tengas miedo de servir a Dios. Como les decía anteriormente, Timoteo era una persona muy tranquila, muy temerosa. Sin embargo, Pablo creía que él podía no solamente dirigir una iglesia, sino sembrar más iglesias. Y a veces nosotros decimos, pero yo no quiero sembrar una iglesia. Sin embargo, te voy a decir algo, tú tienes una vida y esa vida la puedes ocupar para servir a Dios. ¿Cómo se puede ocupar nuestra vida para servir a Dios? Sirviendo a los demás, con tu testimonio, en la forma que tratas a las personas, en la forma que tú te desenvuelves y vives, estás sirviendo a Dios. Le dice Pablo, predica la palabra, insiste en tiempo y fuera de tiempo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, insiste fuera de tiempo, no significa que nosotros andemos a las 3 de la mañana dando bibliazos a los no creyentes para que se conviertan. Predicar en fuera de tiempo es predicar con nuestro testimonio. Que tu vida diga a los demás que hay un Dios y que tú le sirves a Él. Que tus actos le digan a las demás personas que tú sirves a alguien y por eso vives una vida de excelencia. Eso es predicar en destino. ¿Saben? También hay una historia similar en el Antiguo Testamento. Moisés fue el elegido de Dios para liberar a su pueblo. Dice la Biblia que lo eligió desde que lo mandaron a un río en una barquita para que no lo mataran. ¿Saben? Moisés fue un gran líder, imagínense, abrió el mar en dos, ¿no? Entonces el que le seguía era Josué, era un chico intrépido que iba ahí, investigaba cosas y regresaba con Moisés. ¿Y Moisés qué hizo con Josué? Le enseñó primeramente con su vida y vemos que en el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 6 al 7, dice así, ¿quieren acompañarme a leerlo? Sé fuerte y valiente.
porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Saben? Josué no salió de la nada. Josué tenía un maestro que era Moisés. Es maravilloso que nosotros ya tengamos instrucciones sobre cómo hacer la misión de Cristo. Yo creo que para los apóstoles ha de haber sido hasta cierto punto difícil, ¿no? Habían vivido 3 años con el maestro y ellos tenían noción de cómo hacer una iglesia, y yo creo que lo hicieron muy bien, porque después de 2000 años nosotros estamos aquí. Sin embargo, aquí vemos algunos ejemplos, Timoteo y Josué, que ellos ya tenían una instrucción de cómo servir a Dios. Y en ambos casos vemos que sus antecesores primeramente los entregan a Dios y después les dan una misión. Nosotros tenemos una misión, y si tú estás aquí en esta mañana es porque tú tienes una misión con tu vida. A lo mejor tú tienes talentos, capacidades, no sé, quizás sepas cantar. Y quiero decirte algo, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar para su servicio. ¿Sabes? El servicio a Dios y el ministerio no está hecho para que nosotros nos luzcamos o para que nosotros demos a conocer al mundo lo buenos que somos para hacer alguna cosa. El ministerio está diseñado para que tú forjes tu carácter y seas más como Cristo. Ese es el propósito final del ministerio. Al cielo no nos vamos a llevar nuestras lecciones para los niños, nos vamos a llevar el carácter que formamos tratando con ellos. Al cielo no nos vamos a llevar nuestro micrófono, nuestra guitarra, nos vamos a llevar esa paciencia que Dios trató con nosotros al nosotros desarrollar ese ministerio. ¿Te das cuenta que el ministerio es un regalo que Dios te da para seguirte formando? Por eso es que te digo, no tengas miedo de servir a Dios. Josué tenía miedo porque los judíos, los israelitas en ese entonces eran bastante batallosos. Timoteo también tenía miedo porque aparte de que era un chamaco como yo, pues tenía el carácter pues medio enclenque, ¿no? Sin embargo, sus antecesores les dijeron, no temas porque te encomiendo a Dios y tú lo vas a poder hacer. Vamos a pasar al segundo punto. Cuida tu servicio a Dios. Ya entendimos que tenemos que servir a Dios, que no debemos tener miedo de desarrollar ese carácter para Dios. Ahora ya que podemos servir con nuestra vida, con nuestros talentos, ¿qué hay que hacer? Hay que cuidar nuestro servicio a Dios. La segunda carta de Timoteo, del versículo 3 al 5, continúa así: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Quiero que ahí subrayen así muy grande el versículo 5, pero tú sé sobrio en todas las cosas. Es decir, cumple tu ministerio, cuida tu servicio a Dios. Pablo le advertía que las cosas iban a poner bastante feas, que se iban a levantar personas, que iban a predicar conforme a sus intereses y a lo que les convenía, que iban a haber mitos y cosas así. Le estaba diciendo, ¿sabes qué, Pablo? ¿Sabes qué, Timoteo? Se va a diluir el evangelio, sin embargo, recuerda lo que te enseñé, recuerda lo que yo viví, que yo aprendí directamente de Jesús, no te desvíes, cuida lo que yo te he encomendado, porque no es mi misión, es la misión de Dios. Pablo le encarga primeramente a Dios a Timoteo, le dice Dios, te encomiendo aquí a Timoteo, Timoteo encomiéndate a Dios, porque Pablo sabía que en algún momento él iba a faltar, no somos eternos. Mi abuela vivió, ¿cuántos? ¿98 años? Sí, fueron muchos años, sin embargo, ella tuvo que dejar un legado. Asimismo, Pablo primeramente lo encomendaba a Dios porque sabía que si Pablo le seguía dando ánimos, esos ánimos iban a acabar. Sin embargo, si Dios te da ánimos, van a seguir eternamente. Cumple tu ministerio, le dice Pablo a Timoteo, cúmplelo, Timoteo, no importa que vayas allá a la iglesia de Corinto y te saquen la lengua a los hermanos y que no te quieran ver, cumple tu ministerio, sufre estas penalidades, como yo las sufrí. El pobre Pablo, si leemos Hechos, lo apresaron, naufragó, le fue en feria, pero él seguía adelante porque sabía que era parte de algo más grande que sus propios anhelos, que era parte de la misión de Cristo. ¿Se imaginan? Él sabía, y yo creo que veía en muchos años que
un día se iba a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Nosotros somos lo último de la tierra. Y él estaba consciente de eso y era lo que le transmitía a Timoteo. Hay que cuidar nuestro servicio a Dios. Cuida tu vida, que tu cristianismo no se diluya con las cosas que ves en Facebook y que te la lleves leve y que digas, no importa, me la llevo así tranquila, no hay problema. No seas light, hermano. Sigue, sufre las penalidades junto con Cristo, así como Pablo le encomendó a Timoteo, así como Moisés a Josué. ¿Saben? Judas, el apóstol de Jesús, el bueno, no el malo, nos habla en su carta, es muy controversial su carta, porque él es muy duro. Vamos a leer el capítulo 1, versículos del 12 al 13. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan. Que no han sido arrancados de raíz. Son como tremendas olas de mar que son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Judas sabía que se iba a levantar personas así, y a veces este tipo de personas tienen un montón de capacidades, de talentos, tienen una personalidad padrísima, sin embargo, están ahí pero no están. Dice que son como esas nubes, ¿se han visto que a veces el cielo se ve súper bonito azul y de pronto así una nube ahí que ni da sombra, que ni da agua, pero nada más está ahí estorbando? Así son estas personas. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuida tu ministerio, haz lo que tienes que hacer. No seas como esas personas que nada más están ahí, ni de adorno, pues, porque ni eso, porque hasta sirven ni siquiera de mal ejemplo, porque luego se quieren aparentar buenos y ni eso. Hermanos, no seamos así. A lo mejor es muy tentador quedarnos quietos y criticar todo desde un punto cómodo. Sí es súper tentador quedarnos así y poner así las faltas de las personas que están sirviendo. Sin embargo, no seamos así. Más adelante, si leemos Judas, dice que estas personas tendrán una recompensa que no es muy favorable. Es muy feo. ¿Usted conoce ese tipo de personas? ¿Cómo va el dicho ese? Ni cachan, ni eso, y ni dejan batear. Es muy triste. Pablo le exhortaba. ¿Por qué nosotros debemos exhortarle a las siguientes generaciones que no sean así? ¿Se imaginan si la iglesia hubiese estado llena de personas así? Yo creo que no hubiera seguido. Nuestra iglesia tiene más de, ¿cuántos? ¿40 años? No, 39 años. ¿Se imaginan que el 100% de las personas hubieran sido así? Yo creo que en el primer año la iglesia cae. Hermano, a lo mejor es muy tentador porque somos especialistas en ver los errores. Sin embargo, seamos especialistas en seguir la misión, en con nuestra vida predicar a los demás, así como Pablo lo hizo con Timoteo. Vamos a pasar al tercer punto, que es mi punto favorito. Escribe en tu hojita, guarda la fe. El versículo del 6 al 7 dice así: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Se imaginan a este hombre, hermanos? Pablo era, bueno, antes de ser Pablo, Saulo era una persona súper importante. Él había sido criado, era un judío muy reconocido, él se manejaba al derecho y al revés las escrituras. Tuvo su encuentro con Cristo, él se vuelve como uno de esos rechazados, porque antes los cristianos no eran tan bien vistos, y se vuelve a Cristo. Imagínense todo lo que vivió Pablo, tenía dinero, tenía posición para después dejarlo por seguir a Cristo. Y al final de sus días, después de haber pasado todo lo que pasó, estuvo preso, naufragó, estuvo en la cárcel, lo tacharon de todo el mundo lo calumnió. Al final de su vida voltea y dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo me pregunto cómo se habrá sentido Pablo. Imagínense un hombre ya grande, en sus últimos días de vida, pleno, sintiéndose satisfecho de lo que hizo, y con esa seguridad hablarle a una persona más joven diciéndole, ¿sabes qué? Si te metes en esto, te metes en lo correcto, porque después de haber vivido todo, me siento pleno, como ya con ganas de estar con mi Creador, porque ya hice mi misión aquí en la tierra.
Así era Pablo. Yo me pregunto, ¿cómo le hizo para guardar la fe? A veces nos distraemos muy rápido de la fe. Les voy a contar una historia que la encontramos en Mateo. Resulta que Jesús iba caminando por las aldeas y en eso se encontró a unas personas y se quedó en una casa. Estaba una señora que se llamaba Marta y otra María. No son las Martas y Marías que ustedes piensan, es que antes todas se llamaban Martas y Marías, eran otras. Entonces llegó Jesús, empezó a enseñar, empezó a hablar y todo, y Marta era como esas personas que les encanta hacer todo, ¿no? Así que todo esté bien. Y Marta andaba trabajando y todo, y María se sentó a escuchar a Jesús y lo veía y lo contemplaba, y entonces pues Marta se enojó, ¿no? Es feo que uno esté trabajando y que unas personas estén sentadotas ahí, nada más para que tú les sirvas, ¿no? Es feo. Como cuando uno está trapeando y el hermano nada más está ahí con las patotas, ¿verdad? Con lodo. Marta pues tenía razón, ¿no? La casa se debía ver bonita porque Jesús estaba de visita. Pues resulta que Marta llega muy digna con Jesús y le dice, Jesús, ¿no te da como que cosa que yo esté trabajando y que esta nada más esté ahí escuchándote y viéndote así embelesada? ¿Y saben qué le dijo Jesús? Marta querida, tú te preocupas tanto de las cosas que hay que hacer, sin embargo, María ha encontrado algo mejor y no lo va a soltar jamás. ¿Qué era eso mejor que había encontrado María que hacer? Contemplar al Señor. ¿Saben? Yo me imagino que Pablo contemplaba a Dios, por eso él pudo guardar la fe hasta el último momento. A veces tenemos muchísimas cosas que hacer en la iglesia, que la junta de niños, que la junta de esto, que lavar los baños y todo, y hacemos tantas cosas y se nos olvida contemplar a Dios, que es lo importante. ¿Saben? Los mexicanos y como personas estamos muy ocupados por el hacer, más que por el ser. ¿Por qué por hacer? Porque la gente se da cuenta y dice, ay, siempre está ocupado, es importante. Sin embargo, a veces en esas ocupaciones se nos olvida lo principal, que es Dios. Pablo también dice sobre naufragar en la fe de las personas que se dedican a hacer muchas cosas y que caen en el activismo y se olvidan de contemplar a Dios, así como María. Yo me imagino que Pablo en todos sus viajes y eso trabajaba, pero dedicaba un momento especial para contemplar a Dios. Leemos Mateo 6:6, por favor. Dice, pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Es maravillosa esta cita porque Dios dice, ¿sabes qué? Está bien que hagas congresos, que hagas todo lo que quieras, pero antes de hacer eso, ven y búscame a mí donde nadie te ve, porque yo tengo ganas de estar contigo, porque en los secretos es donde yo te revelo las cosas que quiero hacer contigo. Dios es maravilloso, aparte de que nos da una oportunidad para sentirnos útiles, para servir, Él nos dice, antes de que vayas a hacer eso, te quiero preparar. Y así como yo te he visto que vienes aquí, te voy a recompensar allá donde las personas te ven. También Jesús habla de que hay personas que todo lo hacen para que les aplaudan, ¿no? Dicen, sin embargo, ellos ya tienen su recompensa con un aplauso humano. Hay que ponernos, hermanos, a pensar. A lo mejor estoy haciendo demasiado y estoy dejando de lado mi comunión con Dios, o a lo mejor es al revésado, ¿no? Y dicen, no, es que yo leo, oro siempre, y lo demás, no, es que yo contemplo a Dios. Hermano, a lo mejor si usted está trabajando mucho se va a cansar, y a lo mejor si usted está muy contemplativo, a lo mejor se oxide y después ya cuando quiera servir ya no pueda. Hay que buscar, hermano, el punto medio. ¿Sabe qué? No es difícil porque tenemos al Espíritu Santo que nos dice, tranquilo, y a veces nos manda una enfermedad porque Dios nos ve así que andamos haciendo todo, que queremos ir a Marte a hablarle a los marcianos de Cristo, y a veces Dios nos envía una enfermedad para que nos estemos en paz y digamos, ok, Dios, te voy a buscar. Hermanos, Dios es maravilloso y Dios de alguna forma nos hace guardar la fe. Vamos a pasar al cuarto punto y quiero que anoten en su guía, espera en la recompensa eterna. Después de que hayan anotado, vamos a leer 2 de Timoteo, el último versículo, 8. Dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia. El Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Saben? Pablo le decía, ¿sabes qué? He guardado la fe y sé que en esta vida no me fue tan bien,
porque yo le decía a Dios, Dios, es que me pesa, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay una parte en la que Pablo le dice, Dios, es que si me quitas esta cosa que me hace pecar, yo voy a ser pleno. Sin embargo, Dios le dice, tranquilo, porque uso eso para demostrarte que en tu debilidad eres fuerte. Pablo era una persona excepcional, hermano. Y Pablo había hecho con su vida algo maravilloso y le estaba dejando un legado a Timoteo. No sé en qué parte esté, hermano, a lo mejor sea de la parte ahorita de Pablo, que ya rindió sus años aquí en la iglesia y le esté dando estas instrucciones a Timoteo, o a lo mejor sea usted como Timoteo, que nada más estamos así aprendiendo y cachando para servir. En alguna de las partes tenemos que estar, ¿saben? Dios quiere usarnos y Dios nos dice, ¿sabes? Aunque te vaya mal aquí, yo tengo algo preparado mejor para ti que está en los cielos. Pero para darte eso, tengo que prepararte. Tienes que forjar tu carácter. Estamos aquí en la tierra para experimentar un poco y ser perfeccionados como Cristo. Dice la Biblia que somos como obras que Dios irá perfeccionando hasta el día que Él regrese. ¿Sabes, hermano? Yo creo que no hay peor fracaso en esta vida que el penal del año pasado. No sé si fue penal o no. Eso no es un fracaso, hermano. ¿Sabe qué es un fracaso de veras? Y ese fracaso horrible. El fracaso más grande es que nosotros sepamos la voluntad de Dios, que la conozcamos y nos volteemos y sigamos en nuestra comodidad diciendo, no, estoy muy cómodo aquí, Dios utiliza a otra persona. Ese es el fracaso más grande, no poder hacer lo que Dios nos puso a hacer aquí en la tierra. Tú tienes tantas capacidades, tantos dones, tantos talentos, hay cosas que tú solamente sabes hacer y nadie más las puede hacer. Dios te dice, ¿sabes qué? Te puse esas capacidades y esos dones para que me sirvas y puedas moldearte, para que puedas ser como Cristo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ¿sabes qué? Todo esto te digo ya para que no se te olvide, pero viste cómo viví. Eso ya fue así con la mano en la cintura, lo escribió, primero lo vivió todo y le estaba diciendo, llega al final de tus días como yo, diciendo, he terminado la carrera, he guardado la fe, para que así como yo te lo dije, tú se los digas a las siguientes generaciones. No sabemos, hermanos, qué personas vengan nuevas y qué generaciones tenemos que formar para que la misión de Dios siga. El viernes nos comentaba Max que la misión de Dios sigue con o sin nosotros. Entonces yo creo que es un gran desafío ver este movimiento de Dios que se acuerda de nosotros, de la sociedad de Coatepec y que nos dice, quiero que seas parte de esto. Posiblemente todo lo que hagas en tu carrera, no sé, todo lo que hagas afuera, deje un legado como de 3 o 4 años y digan, me acuerdo sí, excelente músico. Pero cuando tú inviertes eso en el reino de los cielos, sabes, eso tiene un peso en el mundo espiritual y tiene un eco en la eternidad. Porque nada de lo que hagamos allá afuera nos va a satisfacer tanto como servir a Dios, como saber que somos parte de algo que viene desde hace 2000 años y que sigue aquí y que va a seguir con nuestros hijos y con nuestros nietos. Por eso esta mañana te digo, no tengas miedo de servir a Dios. Yo sé que tú te conoces y sabes en lo que eres bueno. A lo mejor dices, es que yo no soy bueno en nada. Claro que eres bueno en algo. Busca una persona de confianza que te ayude. Cuida tu servicio a Dios. Ya que hayas encontrado eso, cuida tu vida, cuida tu servicio a Dios. Que sea algo de bendición para las demás personas. No seas como esas nubes, no seas como esas estrellas apagadas. Actívate y sirve al Señor. Guarda tu fe, contempla a Dios y también muévete en su obra. Y por último, espera la recompensa eterna. También Pablo les escribe a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 4, dice así, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante. Pablo nos dice, ¿saben qué? Sí, las cosas se van a poner feas. A lo mejor si nosotros damos nuestro punto de vista en Facebook, nos van a decir retrógrados, amargados, intolerantes, todo lo que sea. Sin embargo, nos dice, ¿saben qué? Ustedes están ahí para demostrar el amor de Cristo, para con su vida predicar en tiempo y en destiempo que Dios es el único. Así nos dice Pablo. Nos dice, quizás las cosas están aquí mal, pero acuérdense que hay una gloria mejor que viene después y ahí vamos a poder gozarlo. No esperemos, hermano, a que llegue ese tiempo, mejor activémonos de una vez y podamos ser parte de ese movimiento. ¿No le emociona ver que hay un congreso de jóvenes, que hay la escuela de verano de los niños? Y dice, ¿qué
está pasando aquí, ¿no? En esa iglesita en Coatepec.